Bueno, saludos. Hoy estaremos con el Discipulado Discernimiento de Espíritus. Mi nombre es Deborah Costales y esto es parte del Discipulado del Ministerio de la Puerta. Vamos hoy a comenzar un tema muy interesante que de verdad el Señor me ha llevado por una trayectoria para poder aprender lo que es ese discernimiento, ¿verdad? Y donde habla de discernimiento de espíritus en la Biblia, en 1 Corintios 12:1. Todos pueden ver bien, ¿verdad? El PowerPoint, ¿sí? Ok. 1 Corintios 12:1 nos habla que no ignoremos esas capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da. Así que vemos que ese discernimiento de espíritu nos los da el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre comenzando por ahí. Y en 1 Corintios 12:10 nos habla de que entre los dones está el de hacer milagros, el de profecía y el de discernimiento de espíritus. Esa palabra discernimiento, que ahí se tradujo en español por discernimiento, en griego se dice que se escribe diacrisis, ¿verdad? La palabra en griego es diacrisis, que es como un acto de juicio. Como definición es el acto de juzgar, de distinguir, de decidir, de dictar sentencia de un acto de juicio o de discernimiento. Así que en vez de discernimiento podemos decir de distinguir espíritus. Bien interesante, ¿verdad? Uno siempre buscar esas palabras en griego que nos ayudan a entender un poco más lo que el autor, ¿verdad? El escritor quiso decir con esto. Así que si vamos al griego vemos que está hablando de distinguir espíritus, ¿verdad? De discernir espíritus. Buscando, ¿verdad? Estas ayudas que hay, que las puedes conseguir como Helps Word Studies, que nos ayuda más un poquito en el griego lo que quería decir. Dice que esa palabra diacrisis te habla de ese discernimiento, una conclusión que distingue a los parecidos, es decir, las cosas que parecen ser iguales. Así que el discernimiento de espíritu nos ayuda a distinguir entre cosas que parecen de Dios, pero no lo son, ¿verdad? Porque se parecen. Así que ese discernimiento nos ayuda a distinguir esos parecidos. Y me encantó mucho este versículo en Hebreos 5:14 que nos habla de esto, que dice, pero la comida sólida se refiere a las personas maduras, de aquellos que tienen las facultades sensoriales entrenadas o ejercitadas a causa del hábito para discernimiento tanto de lo bueno como de lo que es miserablemente malo. Así que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por ese ejercicio de nosotros servirle al Señor, de ejercitar nuestra fe, es que alcanzamos ese discernimiento, ¿verdad? Con el tiempo vamos aprendiendo ese discernimiento. Me encantó estas dos fotos de que, ¿verdad? Es discernir a un lobo vestido de oveja. Y me encantó esta foto de las gafas que dice que sí, ese discernimiento o sin el Espíritu Santo, que es el que nos da ese discernimiento, podemos estar viendo ovejas cuando realmente sean lobos. Por eso es que uno es sin el discernimiento del espiritual y con el discernimiento pues estaremos viendo, creemos que son ovejas y en verdad son lobos. Así que vi que estas dos fotos ayudaban mucho a entender de lo que estamos hablando. Son apariencias de verdad o medias verdades, lo que el enemigo utiliza mucho para engañarnos. No solamente en cosas que son bien obvias, hay cosas que son bien sigilosas, porque se parecen tanto, como dice la palabra, que nos engañan. Así que hoy vamos a hablar de esas cosas que se parecen, pero que son un engaño de las tinieblas para que cada uno hoy pueda adquirir mayor discernimiento y no dejarse engañar. Y de lo que estábamos hablando, el ser discípulos de Jesús, que obedezcamos sus mandatos, nos lleva a una madurez espiritual que a la vez nos dará discernimiento. ¿Verdad? Es esa obra. A veces decimos que no quiero cometer errores, pero a veces esas veces que nos equivocamos, ahí es que nos damos cuenta que eso no era de Dios o que era de Dios. Y a veces tenemos tanto temor en no hacer la obra de Dios por los errores, pero el Señor entiende que somos humanos y que estamos aprendiendo a escuchar su voz. Y es en ese caminar que vamos aprendiendo y vamos adquiriendo esa madurez espiritual. Y en el error vamos delante del Señor, para eso mismo, Señor, pues dame mejor discernimiento, dame un mayor discernimiento, porque me equivoqué en esto y entiendo que no era tuyo. Pero es en ese aprendizaje, en esa universidad del Espíritu Santo, que Él nos va llevando a dejar de ser niños que caemos ante cualquier engaño, sino que en esas caídas Él nos enseña, aprendemos y vamos madurando.
¿Y por qué debemos anhelar este don? Para evitar ser engañados, porque dice en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabes que él fue arrojado a la tierra y engaña al mundo entero. Así que por esto debemos nosotros anhelar este don de discernimiento. Y también porque en la Biblia nos habla, ¿verdad? Que lo debemos anhelar porque dice que su adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y también dice que ese ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que sabemos que él es un engañador que anda buscando a quien, ¿verdad? Que caiga en la trampa. Y todo lo que tenga que ver con robar, matar y destruir proviene también de él. ¿Ves? Ya con estos versículos que vamos leyendo, uno va aprendiendo discernimiento de qué es de Dios y qué no. Me encantó mucho esta persona explicando lo que es el discernimiento. Decía que para discernir, distinguir o detectar una mentira espiritual requiere que los cristianos, ¿verdad? Los nacidos de nuevo, primero conozcan la verdad. Personas que no anhelan por sí mismas estudiar la Biblia, tener una relación con Dios, se le va a hacer bien difícil tener discernimiento, porque tienen que conocer primero la verdad. La palabra de Dios es esa verdad de la que estamos hablando. Y entonces, ¿cuál es la clave? Aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y esa relación con el Espíritu Santo. Estas dos cosas son clave. Hay que aumentar nuestro conocimiento de la palabra y mantener una relación bien estrecha, bien de mucha intimidad con el Espíritu Santo para poder crecer en discernimiento. ¿Y por qué tenemos que conocer primero la verdad? Porque Jesús les contesta que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que todo lo que sea parte de esto, de que ofrece otro camino, te ofrece otra forma de adquirir vida, te ofrece otro medio, otra fuente para adquirir verdad, que no sea Jesucristo, ya esto nada más te dice, no es de Dios, porque Él es la verdad. También nos habla en Primera de Tesalonicenses que debemos poner a prueba todo lo que se dice, retener lo bueno y alejarnos de toda clase de mal. Así que debemos anhelar ese discernimiento de espíritu y no es que vayamos ahora a ponerlo todo como malo y que no es de Dios, sino que debemos poner a prueba las cosas, ¿verdad? Retener lo que es bueno y alejarnos de toda clase de maldad. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ir enseñándome ese discernimiento? Como estábamos hablando, estudiando la palabra, comienzas a conocer a Dios. Comienzas a conocer sus mandamientos, su voluntad para aprender a distinguir su voz. Como decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo inicialmente yo puedo empezar a conocer a Dios del que Jesús me habla, de que otros tuvieron esas experiencias de cómo es Jehová? ¿Quién es el Espíritu Santo? A través de la palabra. Por eso es que el Espíritu Santo fue lo mejor que, yo digo, una de las cosas que él inspiró fue el desear que hombres escribieran y que la Biblia, ¿verdad? Se pudiera unir todos esos libros porque ha sido de gran bendición a todos nosotros para este discernimiento, para conocer la verdad. Y también teniendo una relación con Dios a través del Espíritu Santo, teniendo una comunión y una oración constante. Porque de esta forma el Espíritu de Dios va a comenzar a hablarte a tu mente o te hará sentir sus deseos, su anhelo, te hablará a través de sueños y visiones. Así que tenemos que, ¿cómo me enseña discernimiento? A través de la palabra y a través de, ¿verdad? De aprender a escuchar su voz y sueños y visiones, porque hay personas que a través de sueños Dios les revela que algo no es de Dios o que esta persona lo que te dijo no proviene de Dios. ¿Verdad? No solamente es a través de la palabra, el Espíritu Santo puede hablarnos. Y dos versículos que tienen que ver con eso. Uno es en Hechos 17:11 que dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Así que aquí vemos el ejemplo de que por medio de la palabra podemos adquirir esa sabiduría
porque dice que estas personas, su actitud fue, a pesar de que el que fue Pablo. Aún lo que Pablo decía, ellos decían, ellos se emocionaron, pero escudriñaron las escrituras día tras día para ver si la palabra que ellos llevaban era la verdad. Y en Juan 16:13 nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Así que aquí también te confirma que no solo a través de la palabra, sino a través del Espíritu Santo, podemos tener ese discernimiento de qué es la verdad entre lo bueno y lo malo. Lo dice ahí en Juan 16:13, que cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad. Así que por eso debemos anhelar esa relación con el Espíritu Santo. ¿Quién en esto dicen de discernimiento de espíritu, quién nos puede influenciar o hablar a nosotros o a otras personas? Más o menos aquí lo dividí ¿verdad? En 4. Pues nos puede hablar o influenciar nuestra vida el Espíritu de Dios, espíritus impuros o demonios o ángeles caídos. Los pongo todos allí juntitos porque son todos malos. Y los ángeles de Dios y el espíritu humano o nuestra carne, ¿verdad? Por eso es que nos puse el yo en el medio. Y de esas 4, ¿verdad? De esas 4 entes espirituales es que podemos recibir opresión o mensajes de Dios, ¿verdad? Podemos recibir o mensajes erróneos o mensajes de Dios. ¿Por qué lo divido en espíritus impuros o demonios o ángeles caídos? Porque hay personas que estos espíritus no se le presentan feos ni como demonios ni como ángeles caídos. Y eso lo vamos a hablar más adelante, solo lo voy a atacar un momentito ahora. Se le aparecen como familiares, como abuelos, como personas de luz también. Y por eso son espíritus, todo tipo de espíritu como se te aparezca. Pero hay veces que esos espíritus impuros se aparecen como son, como los demonios, ¿verdad? Y es evidente que es un demonio. Y a veces es evidente que se muestran como ángeles de luz, pero aún así la palabra nos llama a discernirlos, que todo eso lo va a tocar más adelante. Por eso hablo también de los ángeles de Dios y distingo los ángeles caídos, porque también podemos, ¿verdad? María fue un ángel de Dios, lo que le habló. Y también está nuestro espíritu humano y nuestra carne, que también hay que distinguir cuando un deseo que tenemos es de Dios, no es de Dios, es de nosotros, para poder distinguir la voluntad de Dios en asuntos, quizás que la palabra no es claro porque son personales, pero esa intimidad con el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir entre qué es lo correcto y no en asuntos personales. Entonces, ¿por qué necesitamos ese discernir los espíritus? Porque si un espíritu incorrecto te quiere influenciar, él lo hace para producir una acción de tu parte, ¿verdad? Él te da la idea, él te da la sensación o ese deseo o ese deseo erróneo, ese pensamiento negativo para que tú tomes una acción, ¿verdad? En contra de la voluntad de Dios o de una decisión incorrecta que Dios te dijo, espera y no esperaste. Y por eso hoy tú debes decidir que solo el Espíritu de Dios sea el que te hable, que hoy tú cortes con todo aquello que vamos a ir hablando de cómo ellos pueden, ¿verdad? Cómo actúan estos espíritus, ¿verdad? Para que hoy tú puedas cortar con esa influencia del enemigo y solo sea el Espíritu de Dios que empiece a hablar a tu vida, para que lo cortes de raíz. Donde yo puse ahí la X, ahí es que debes de tenerlo. Porque si él no, si llega a tu mente, tú lo echas fuera en el nombre de Jesús y no va a lograr la acción que él quería, ¿verdad? Simplemente él puso la idea, pero no logró nada en ti porque tú supiste discernir a tiempo. ¿Y en qué cosas podemos discernir, verdad? ¿Qué espíritu es o no de Dios? La palabra nos habla de falsos profetas. En Judas 4 nos habla que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho tiempo estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Así que sabemos que alguien que nos venga a dar una palabra de parte de Dios, pero lo que enseña es el libertinaje, que es realmente eres libre para hacer lo que sea bueno o malo, y niegan a Jesús como Salvador, son personas que tú no debes recibir el mensaje de esas personas.
¿verdad? Porque la palabra nos habla que estas personas no vienen de Dios, aunque el mensaje que te lleven se ve auténtico, ¿verdad? Te den algo que parezca que te conocen, como que tú dices, wow, pero si estas personas no predican y no hablan la verdad, no debes aceptar su mensaje porque no proviene de Dios. Por eso es que lo que también habla en primera de Juan 4:1, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que no debemos creer a todo espíritu que nos hable, o en sueños, o en visiones, todo, ¿verdad? Hay que ver que si lo que recibimos sean visiones o en sueños, no es de acuerdo a la palabra, no debemos aceptar ese mensaje. Porque no es que le tengamos miedo a todos los sueños, porque Dios habla en sueños y Dios habla en visiones, ¿verdad? De formas sobrenaturales que Dios nos habla. Pero hay que siempre, ¿verdad? Tener ese stop de uno decir, ok, déjame analizar el mensaje, déjame ver si va de acuerdo con la palabra, déjame ver si es un mensaje que no es en contra de otra persona, ¿verdad? Para ir aprendiendo a tener ese discernimiento. Discernimiento de espíritus en falsas religiones. Y esto lo vemos mucho, que vienen espíritus a revelar traen nuevas revelaciones. Y lamentablemente han salido de estas revelaciones muchas nuevas religiones y la gente han sido engañada. Por ejemplo, este es un gran ejemplo en Deuteronomios 13, 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños diciendo, vamos en pos de otros dioses y sirvamos a esos dioses, no darás oídos a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. ¿Sabes? Estas personas que reciben estos sueños o estas revelaciones, realmente te están aconsejando rebelión contra el Señor tu Dios, porque aunque se te apareció un ángel precioso y te dijo, adórame, o mira, yo te voy a dar esta nueva revelación y yo soy este espíritu llamado tal, y debes hablarle a la gente de que yo te voy a dar esta revelación para ser feliz, tú debes decirle te vas en el nombre de Jesús. Y lo que yo le hablo, esto no lo hablo de forma liviana. Una de las mayores influencias, inclusive en los comercios y en el mundo de los negocios, y está este libro que se llama The Secret, se está usando mucho en los negocios y en las ventas. Esta persona recibió la revelación por un espíritu que se le apareció llamado Abraham. Y este espíritu le dijo, yo te voy a dar esta revelación de cómo alcanzar lo que tú quieras. Y él dijo que ellos eran muchos espíritus y que llevaban por la tierra hace muchos años. Y de esta forma engañan a la gente, porque cuando ella hace este libro, eso no es lo que ella proyecta. Ella lo que proyecta es, ten este bonito pensamiento o con tus pensamientos vas a alcanzar éxito y todo lo que tú pienses se te va a dar. Pero la realidad es que lo que está detrás de todo esto fue un espíritu que ella hace congresos para que ese espíritu le entre en ella y ella le da revelación a la gente. Así que de esa forma han surgido muchas religiones, porque como fue una experiencia sobrenatural, pues la persona pensó que era fidedigno o era de Dios. Así que no es que estamos en contra de las experiencias sobrenaturales, nosotros hemos tenido muchas, sino que se pruebe todo lo que tú recibas, ¿verdad? Sea en oración, sea en sueños, tú examines que el mensaje esté de acuerdo a la palabra. Dice en 1 de Juan 4, 2 al 3, en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todas estas religiones que se levantan y estas sectas y todo lo que se levanta, todas esas influencias que hay hoy en día, eso es el espíritu del anticristo, porque todas las ideas que trae son en contra de Jesús, de no creer en Jesús, y no confiesan que Jesucristo vino en carne, no creen que ha venido en carne. Así que todas estas influencias que llegan a tu vida, que no van de acuerdo a las escrituras, debes hoy venir al Señor y darle un detente, porque realmente, ¿verdad? Es un engaño del enemigo.
Orar que el Señor te dé discernimiento de espíritu en falsas religiones. Esta es una pregunta que yo la escucho mucho y es una frase que la escucho mucho. Todos los caminos llevan a Dios. Eso se escucha bonito. Todos los caminos llevan a Dios. Esa pregunta nada más con Juan 14:6 se contesta. Si alguien te dice a ti que todos los caminos llevan a Dios y por eso está bien lo que tú crees y está bien lo que yo creo, aunque sea a otro Dios, de acuerdo a nuestra creencia en Jesús, ¿verdad? Cristocéntrica. Jesucristo dijo que no, que Él es el único camino, que nadie llega al Padre, que para el Padre para nosotros es Dios, si no es por medio de mí. Así que no todos los caminos llevan a Dios. Y esto es una pregunta que te la vas a enfrentar evangelizando también muchas veces. Y Juan 14:6 te da la respuesta. También discernimiento en curaciones, ¿verdad? Quizás nosotros que estamos aquí no hemos practicado eso, pero quizás tú estés evangelizando a alguien que haya practicado eso. Y son personas que acuden, en vez de acudir a Dios por sanidad, ¿verdad? A Jesús por medio de su Espíritu Santo, recurren a otros medios, a chamanes, a curanderos. Inclusive pueden acudir a una persona, dicen, voy a acudir a este curandero porque solo me habla de Jesús o me cita la palabra, pero realmente ese curandero no es de Dios, porque lo que está practicando va en contra, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener discernimiento de nosotros mismos, no acudir a este tipo de personas o de personas que vienen a nosotros que estamos evangelizando y que han practicado esto. Debemos ayudarles a venir a la verdad, ¿verdad? Y a que sean libres de estos engaños, porque realmente tratan de ayudar a estas personas por amor, por dinero, por lo que sea, pero realmente están atando a esta vida. Están trayendo una opresión bien grande porque es una puerta bien grande que están abriendo estas personas buscando sanidad, están buscando a Dios en el lugar incorrecto. Y muchas veces estas curaciones han sido practicadas en infantes. Nosotros hemos conocido personas que sus papás buscando esa sanidad para su hijo o esa protección han llevado a sus bebés a estas prácticas y estos niños crecen bien atados con muchos problemas porque los papás los llevaron a esto. Así que si en algo, ¿verdad? Tú te sientes identificado, hay libertad para ti, ¿verdad? O si tienes a alguien que tú lo ves que vive atado porque sus papás practicaron esto y él no lo cree, pero hay opresión, que tú seas esa persona que tú le digas, pues Dios tiene libertad para ti, vamos a echar eso fuera. No dejes a la persona así. Hay personas sinceramente que no anhelan seguir estas corrientes, ¿verdad? Del enemigo. En Isaías 8:19 nos dice, cuando alguien les diga, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, que ustedes le deben decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué hacemos nosotros consultando a los muertos? No tenemos que consultar a los muertos, tenemos a un Dios vivo, un Dios que es real y que a través de su Espíritu Santo quiere tener una relación personal. No tenemos que usar otros medios para tener una relación con Dios. Habla en Levítico, lo traje en distintas versiones. En Levítico 19:31 nos habla de estos espíritus, ¿verdad? Que les llama encantadores o adivinos, que no los consultemos. Los traigo en distintas versiones, ¿por qué? Porque la traducción directa del griego de la palabra adivino, solamente lo encontré en la Biblia en inglés. Es espíritus familiares. Esa es la traducción directa. Debería de ser, no nos volvamos a, no la apunté ahí, necromancers, ahí era en inglés, que son personas que consultan a los muertos. Es como que no vayamos a personas que consultan a los muertos, ni a espíritus familiares. Esa debería ser la traducción directa no del griego, perdónenme, del hebreo al español. ¿Y por qué se lo traigo? Porque esos espíritus familiares son espíritus que te dan conocimiento y que se familiarizan con las personas. Es como se acercan a través, como decimos, de abuelos, de abuelas, se hacen parecer espíritus guías. Son espíritus que se hacen pasar no por demonios, ¿verdad? Y muchas veces van de generación en generación engañando a la familia, ¿verdad? Y muchas personas tienen estas creencias porque así han sido enseñados
¿verdad? No lo hayan nada malo. A mí me han contado historias de personas que esta persona vea al espíritu de su abuela, y ya ella sabe que es que algo malo va a pasar y por eso la abuela se apareció y cosas, ¿verdad? Como esa. Y la Biblia le llama espíritus familiares. Así que de todas estas cosas tenemos que huir, ¿verdad? Si estás viendo espíritus de esa forma, hoy tienes que renunciar a eso, ¿verdad? Y pedir libertad. Y la verdad es porque nadie puede utilizar estos poderes sin salir lastimado. Sabemos que traen amargura, depresión, ansiedad, hasta la locura. Muchas personas se hacen estos trabajos y acaban en la locura. ¿Cómo podemos distinguir que una sanación o una revelación proviene de Dios? Este versículo en Proverbios 10:22 es una clave para eso. La bendición del Señor es la que enriquece y él no añade tristeza con ella. Muchas veces cuando tú recurres a estos curanderos, estas personas acaban tristes, amargadas. Pues eso no es una sanidad que provenga de Dios. Así que es un buen versículo para estas personas que quizás te dicen, no, eso era del Señor, y tú puedas confrontarlo, ¿verdad? Con estos versículos para llevarlos a la verdad. Pues discernir en espíritus de apariciones que fomentan nuevas doctrinas religiosas. Esto es, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita. ¿Por qué lo traigo? Por las apariciones de ángeles, ¿verdad? En este caso lo traigo más por las apariciones de ángeles. Hay personas que se les aparecen ángeles, pero ese ángel te dice, ajodíllate, póstrate delante de mí. Así que tú puedas distinguir, ¿verdad? En que eso no es de Dios, porque dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay un ejemplo en Apocalipsis 19:10 de este ángel que se le aparece a Juan, pero el ángel no le pidió que se postrara. Inclusive cuando él se postra, le dice, no te postres, no lo haga, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el espíritu de Jesús, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el espíritu que está detrás de la profecía es a través de creer en el testimonio de Jesús. Así que ningún ángel que tú en sueños o en así, de forma presencial, se te aparezca. Y te dé un mensaje y te haga que tú te postres a él o que creas otras cosas, no proviene del Señor, por más lindo que se vea. Ejemplos de cómo esto, ¿verdad?, ha traído otras religiones, están las apariciones de la Virgen. El Islam está basado en una revelación de un ángel, así como el de los mormones también está basado en una revelación o una aparición que trajo una revelación nueva, y estas personas pues formaron esas religiones. Así que no podemos subestimar al enemigo en cuanto a estas cosas. Y debemos recordar la advertencia de que no debemos tener ningún contacto con lo que usted piensa que son fantasmas o espíritus de personas que ya fallecieron. Y si esto ha pasado, volvemos y repetimos, busca hoy libertad en el Señor. Y estos espíritus familiares, como hablamos anteriormente, pudieron haber sido por un contacto involuntario porque eras niño y no lo sabías, o por un contacto voluntario que fuiste a que te leyeran las cartas, fuiste a donde otra persona a través de medios, ¿verdad? Para tú tener algún conocimiento, y no fue por el Espíritu de Dios. Y discernimiento de espíritus que traen pensamientos que no provienen de Dios. ¿Cómo yo sé que un pensamiento no proviene de Dios? Porque es contrario a la bondad de Dios y al carácter de Dios. Son negativos, traen culpa, lujuria, temor. Te vienen en la mente pensamientos para hacer el mal o daño a otro, o de que no debes perdonar y odiar a esa persona. Todos estos tipos de pensamientos no provienen de Dios. Y tú como, ¿verdad?, nuevo convertido o persona madura en Cristo, tienes que tener esta costumbre de analizar lo que viene a tu mente para detener estos ataques que son del enemigo y que no son el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no trae esa culpa, no está hablándote mal de ti misma, ¿verdad? No te va a hablar en contra de Dios, no te va a traer temor, sino que todo lo contrario, te va a hablar de todo lo puro, de todo lo bueno, y te va a llevar hacia la verdad. No te va a alejar de Dios, ni te va a alejar de la gente de Dios. Ejemplos de la Biblia donde vemos el discernimiento en acción. Cuando Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Mira cómo ese discernimiento, dice Jesús,
que le evitó una trampa, ¿verdad? Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y también podemos tener mal discernimiento, porque los fariseos decían en Mateo 12:24, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. También debemos cuidarnos del mal discernimiento, de nosotros decir que algo que es de Dios proviene del diablo. Y que esta persona que está ministrando por medio del Espíritu de Dios realmente trabaja para Satanás. O sea que también nos podemos equivocar. Si los fariseos se equivocaron teniendo un mal discernimiento por no consultar a Dios cuando vieron a algo que no lo habían visto antes, pues nosotros nos puede pasar. Hay personas que pueden pensar que hablar en lengua no es de Dios, que echar fuera demonios no es de Dios, que las sanidades no son de Dios, cuando en la Biblia Jesucristo nos mandó a hacer todas estas cosas, y hay personas que han llegado a este mal discernimiento y catalogan todos estos movimientos del Espíritu Santo como que son del enemigo y no de Dios. Así que debemos cuidarnos de eso. Y tienes el ejemplo en Hechos 16 de esta muchacha que le sale al encuentro a ellos, que dice aquí que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, y ella daba grandes voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así que tienes una persona que está hablando un mensaje que parece correcto. Estaba diciendo la verdad. Pero cómo él pudo discernir que no era el Espíritu de Dios hablando a través de ella, sino un espíritu de adivinación, solo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y esa relación que él tenía, le pudo haber dado ese discernimiento para libertar a la muchacha de eso. Curioso, él no la dejó así, él la libertó. Él ordenó que ese espíritu la dejara. Así que el conocimiento nos debe llevar a libertar a estas personas, así como lo vemos en el ejemplo, ¿verdad?, de la palabra. Así que, ¿cómo comienzo hoy, verdad? Al saber que debo aprender sobre discernimiento de espíritu, que puedo ser influenciado o por el Espíritu de Dios o por el Espíritu, ¿verdad? A través de demonios o de mí misma, de mi carne. Pedirle hoy al Espíritu Santo que te dé discernimiento y comenzar a tener una relación con Él en oración. Y determinarte por estudiar la palabra más a menudo con detenimiento. Y que si crees que has sido engañado por algunos de estos espíritus, que te acerques hoy al Señor en arrepentimiento, que el Señor te perdonará. Abandona estas prácticas de buscar en otros espíritus respuestas, soluciones o sanidad. Renuncia a todo pacto o acción hecha y ordena a estos espíritus que se vayan de tu vida, o busca personas llenas del Espíritu Santo para que oren por ti por libertad. Con esto, ¿verdad? Debes comenzar hoy, y si tú estás ayudando a otras personas, ¿verdad? Porque quieres ser un discípulo de Jesús, el Espíritu de Dios está buscando obreros para su viña. Y hay mucha gente deseando ser libertada, ¿verdad? Que esta enseñanza te ayude a tomar valor, a discernir de aquellos compañeros de trabajo, amigos, familiares, que estén siendo atados, que estén siendo engañados por el enemigo, y que tú puedas mostrarle el verdadero camino y los puedas hacer libres, los puedas llevar al arrepentimiento, y tú mismo, que si has sido, como dices aquí, engañado, hoy tomes esa decisión de arrepentirte, acercarte a Dios y pedir libertad. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que sea de bendición. Sigue conectándote con nosotros y buscando nuestras enseñanzas por YouTube y Facebook. Bendiciones.